Bueno, si hablamos con sinceridad, pasaron muchas cosas dentro del teatro de la desesperación. Este es un evento no canónico cuando todos los personajes de la serie de Re:Zero se dan cuenta de todo lo que ha hecho Subaru hasta este momento. Sus intentos de llegar a una solución ideal, sus muertes, las tragedias que ha pasado y los milagros que ha logrado. Sea como sea, la forma en la que ellos se enteran es de la misma manera como nosotros vemos los capítulos. Sentados en un teatro, en la pantalla grande se proyecta cada uno de los episodios y ellos reaccionan a todo lo que el muchacho ha vivido hasta el momento. Ya hemos hablado cómo reaccionaron todos cuando se enteraron que él retornaba de la muerte. Cómo reaccionaron todos cuando se dieron cuenta de la cruda realidad de sus padres. Y ahora toca ver cómo reaccionaron todos cuando se dieron cuenta de la muerte que él sostuvo 2 veces por Elsa en los primeros bucles. En este momento voy a reconocer que quien más sufrió en el acto fue Beatriz. Ella reconoce a sí misma que su contrato con Subaru le permitió abrirse sentimentalmente, al punto que ella reconoce que todo lo que está viendo en pantalla es mentira. Simplemente eran las palabras de una muchacha que tenía miedo y no era capaz de expresar sus gritos de ayuda. El capítulo fue tan duro para ella que no tuvo más remedio que gritar de la desesperación y romper en llanto al ver que una de sus versiones no fue capaz de salvarlo y por el contrario le gritaba y le insultaba simplemente diciéndole humano, humano, humano. Así que, si te interesa, ponte cómodo mi amigo, haz una soda y empecemos la narrativa. Contaré los detalles más importantes de lo referente al capítulo. Anteriormente hablamos cómo ellos vieron cómo sus padres empezaron a despedirse del muchacho y comprendieron su realidad. El muchacho fue inmediatamente a la escuela en donde tendría que afrontar con Equidona la prueba y su resultado. Lo primero que dice es que sin duda alguna la forma en la que le quedaba el uniforme a esta chica era increíblemente bien. Emilia sintió un poco de celos. La verdad no esperaba que su caballero le diera elogios a otra chica por la cual había afirmado no tener ningún tipo de sentimiento. Pero la reacción de Rem fue diferente. Ella, en lugar de ponerse celosa, empezó a analizar el traje que tenían y dijo: creo que podemos hacer una réplica con la tela que tenemos dentro de la mansión. Tenemos los materiales y mi habilidad con la costura es buena. Supongo que podría impresionar a Subaru la próxima vez que nos veamos haciendo este vestido de colegio y probándomelo para que él me elogie y me diga cómo se me ve. Omitiré algunos detalles que están relacionados al trato que había sentido por parte de Garfield y todos los miembros del santuario, cómo los convenció para salir de este lugar sin necesidad de empezar a golpear a nadie. Esto por el momento no es importante. Vámonos directamente al punto cuando él se va a la mansión y descubre la primera masacre que ocurrió. Todos en la sala sentían perfectamente el presentimiento de que algo malo iba a pasar. Comprendían perfectamente que el primer ciclo iba a representar una muerte, así que se prepararon para ver cosas atroces, ver cómo el hombre moriría por su inexperticia y por su ignorancia. Quizás en este momento quien más se sintió mal por los acontecimientos es Garfield. Curiosamente, le pareció extraño que en este primer intento él no desconfiara para nada de Subaru. No lo sabía. Desde su perspectiva, Garfield era muy cauteloso con él. Su aroma hacía que desconfiara completamente. Cualquiera de sus palabras que él se atreviera a entonar generaba una profunda desdicha en el muchacho. Pero en este primer intento, aparentemente, como él no había liberado ese tipo de sensación o no la había provocado, él decidió confiar en más. Y las palabras en donde prometía salvarlos del santuario lo habían llenado de esperanza. Por eso mismo, él dijo que se sentía bastante mal si tan solo él le hubiera pedido acompañarlo a la mansión para salvar a su hermana. Con mucho gusto lo hubiera hecho y enfrentado a la cazadora de cabezas, pero no se podía lamentar por algo que el Garfield de una realidad alterna no hizo. Curiosamente afirma que el único arrepentimiento que tiene en este momento es que esa mujer haya muerto de una vez, porque le encantaría matarla otra vez en pos de vengarla por cada una de las veces que ella asesinó a su capitán. Entonces él pudo predecir que el primer punto de guardado del muchacho sería justo después de que saliera de la primera prueba. Pues en ese momento es cuando Ryuzu le comenta que el aroma que estaba exprediendo Subaru era tan fuerte que podría sentirse en cualquier lugar de la aldea.
Desde el punto de vista de los espectadores, la primera muerte de Subaru fue un poco angustiante. Sabían que las cosas iban a ir muy mal desde que vieron que la puerta de la mansión estaba abierta y no había señales de nadie. Frederica se preparó para tapar los ojos de Petra en caso de que sus cadáveres aparecieran completamente destrozados en alguna parte. Quizás el único milagro que pudo apreciar de esta tragedia es que esa escena no se mostró. Los mismos espectadores empezaron a preguntarse por qué esto habría pasado. Crush se preguntó por qué todas las puertas estaban abiertas. Aparentemente, Elsa conocía la manera para poder localizar a Beatriz. Y en este momento, pues los espectadores aún no conocían la identidad del verdadero perpetrador de todo este macabro plan, pensaban que quizás todo esto se debía a los movimientos del culto de la bruja, porque Subaru en este momento aún no debería tener enemigos. Aún la noticia de que había derrotado al arzobispo de la pereza y a la ballena blanca no había llegado a la capital, por lo tanto no deberían existir poderes en las altas esferas que quisieran eliminarlo o deshacerse de ellos, porque desde su punto de vista simplemente eran unos cuantos campesinos que por el poder del azar estaban en la elección del rey. Avancemos un poco más en el capítulo. Subaru despierta en el nuevo bucle y trata de descubrir la forma, más información de evitar que estos acontecimientos ocurran. Entonces, adelantando todos los procedimientos, todos los momentos cuando tiene interacciones con Ryuzu, con Garfield o cualquier otra de las demás personas, lleguemos al momento justo antes de que él estuviera a punto de llegar a la mansión del Marshes. Cuando Ram dice que la lanzaría como señuelo para proteger a las demás personas, comenta que se molestaría bastante porque siente que eso ocurrió en alguna oportunidad. El elenco que estaba mirando esa escena se preguntó si existía algún tipo de detonante para que las personas pudieran volver a recobrar la memoria, y quien más emocionado estuvo fue Félix, porque recordemos que él aún sigue buscando la manera de devolverle las memorias a su duquesa Crush. No era mucho, pero quizás era un pequeño avance, saber que el poder de Ergula no era omnipotente. Avanzando en la historia, llegamos al punto cuando Subaru empieza a confrontar a Frederica y le interroga acerca del cristal de teletransportación que lo llevó directamente hacia la tumba en donde fue obligado a tomar la prueba. Bueno, aquí aparentemente Frederica dice que no tiene ningún tipo de idea de qué es lo que estaba hablando, qué clase de teletransportación él se refería. Cuando él dijo que le creyó, todo el elenco se burló de Subaru por su gran inocencia. Dijeron que si cualquier enemigo con una cara bonita pone una expresión de ignorancia y dice que no tiene ni la más mínima idea de lo que está hablando y que no lo iba a traicionar, seguramente Subaru iba a aceptar sus palabras como verdaderas y sería apuñalado en cualquier momento. Anastasia señaló a Priscila y dijo que eso es lo que haría la princesa de allá. Esa baronesa loca de allá, estoy seguro que traicionaría a Subaru y le mentiría descaradamente en su cara. Y con la inocencia que este muchacho tiene, seguramente le creería. Estas palabras molestaron bastante a Priscila diciendo que estás hablando de mí, plebeya. Siguiendo más adelante llegamos al momento cuando Subaru finalmente encuentra a Elsa y esta empieza una batalla con el fin de asesinarlos. Subaru utiliza su único hechizo, Shamak, haciendo que así su puerta se destrozara y Félix estaba muy indignado por eso. Pensó por un momento, mierda, tanto tratamiento que dediqué a ese muchacho para reparar su puerta, y él llega y en un pequeño instante destruye todo el tratamiento y daña su cuerpo de manera irreparable. Pero en el fondo no podía juzgarlo porque la situación era necesaria, era irremediable. Si no lo hacía, seguramente todas las personas que él apreciaba morirían. Julius y Reinhardt comprendieron esta posición. Sabían que un verdadero caballero está dispuesto a hacer sacrificios con tal de salvar a las personas importantes para su vida, y Subaru demostró de que aquí él lo era. Progresando más en la historia, Ram utiliza una estrategia para despistar a Elsa y ambos se encuentran en el patio de la mansión. Ella propone abandonar a Rem y a Beatriz. Entonces, un silencio frío empezó a presentarse en aquella sala de cine. Rem dijo dentro del capítulo que ella estaría dispuesta a abandonar a su hermana y si ella de verdad fuera su pariente, diría que lo más importante es cumplir las órdenes del señor Roswald, cosa que la Ram de este universo, que aún conservaba sus recuerdos, negaba fervientemente. Cuando escuchó a Subaru decir no te traje aquí para que me dijeras esto, en el fondo Ram
que estaba siendo espectadora, se mordió los labios y dijo: por favor, no me mires de esa forma. Yo no diría eso. Solamente dije esa expresión porque olvidé a mi hermana, pero el amor que tengo por ella es mucho más fuerte de lo que podrías imaginar, Varys. Su rostro presentaba una fuerte mortificación, casi como si de verdad estuviera tragándose agujas por las palabras que aquella señora de su dimensión había pronunciado en su lugar. Luego vemos la escena cuando Frederica se arranca su ropa para empezar a transformarse como una bestia. Primero, la mayoría de los varones dentro de la sala apartó la vista por respeto a la señorita. No querían apreciar sus curvas y su figura. Y aquí Garfield, aunque apreciara bastante a su capitán, decía que tendría que golpearle la cara cuando éste despertara por apreciar el cuerpo de su hermana. Y aquí ojos inquisidores de Emilia y de Rem se sitúan sobre Frederica. Pensaban, ¿por qué era necesario desnudarse delante de Subaru? O sea, si ella se iba a transformar, ¿no podría hacerlo encima del uniforme para evitar mostrar más de lo necesario? Aquí ella se preocupa y empieza a decir con pánico que solamente lo hacía porque para el momento era necesario, nada más. Si no se viera en una situación comprometedora en donde tendría que usar todas sus fuerzas desde el principio, no habría hecho eso. Y gracias a la bendición de los espíritus, tanto Crush como Reinhardt sabían que ella tenía razón. La historia prosigue y vemos el momento cuando Petra le arranca la daga que tenía en la espalda a Subaru y después ambos son aplastados por los escombros. La audiencia completa empezó a sentir un poco de paz. Pensó que la muerte de Subaru fue no tan dolorosa en esta oportunidad. Simplemente aplastado por los escombros sería una muerte rápida y no sufriría más de lo necesario. No tendría que verse en la necesidad de quitarse su propia vida o ver cómo alguien se divierte con su cadáver o despedaza su cuerpo. Pero quizás quien más se alegró es Beatriz, porque ella seguía insistiendo que lo último que quería ver era cómo su contraparte de otro universo abandonaba al chico, no lo salvaba ni lo protegía del peligro. Ver que moría de esta manera hubiera sido más grato para ella. Pero para desgracia, esto no iba a ser tan fácil. Subaru sobrevive y de repente es arrojado al segundo piso después de que Patresh es asesinado. La escena vuelve a ser más y más tétrica a cada instante. Vemos cómo él se encuentra a Subaru y casi lo elimina, y de repente Beatriz lo salva. En el fondo, esto provocó en el corazón de la espectadora, de la Beatriz que recuerda todo, que por lo menos hizo un buen acto. Esto es lo mínimo que hubiera hecho, tratar de salvar a Subaru de la muerte más desesperante en esta situación. Aunque de la misma forma también le molestaba esa actitud tan cerrada en donde no decía ni una palabra de preocupación, simplemente no era capaz de ser sincera con los verdaderos sentires que había en su corazón, y esto la molestaba. No obstante, también existía una explicación sobre la verdadera razón. Julius le preguntó a Beatriz por qué lo había salvado de forma sincera, y ella supondría que habría sido porque en el fondo ella esperaba que Subaru fuera la persona que estaba esperando. Así fuera una mentira, así fuera en el último segundo que éste respondiera con una frase sacada de cajón que él quería estar con ella y era la persona enviada por su madre para finalizar de una vez el contrato. Quería esperar hasta el último segundo, hasta la última oportunidad de que su sueño se cumpliera y fuera realidad. Por lo menos, casi todos los espectadores que conocían la fuerza de Beatriz estaban seguros de que si ella decidía enfrentar a Elsa, podrían vencerla con mucha facilidad. Pero al ver que ella no movió ni un solo dedo, le recriminaron por esto. Comentó en su explicación que lo único que aspiraba era la muerte. Entonces, quizás ella dejó morirlos a todos con la esperanza de ser la última en la lista y finalizar este contrato eterno y largo. Posteriormente vemos en el capítulo que Beatriz se lanza sobre Subaru para evitar que él reinicie el mundo. La escena impactó más que todo a Félix, quien decía que esto era patético, al igual que Priscila. A final de cuentas, solo porque algo no sale como él espera, inmediatamente renunciaría a su vida para obtener el mejor resultado posible, lo cual crearía a la peor arma jamás concebida. Entonces, cuando Beatriz mira que Subaru está a punto de suicidarse, ambas, tanto en la serie como en la sala, gritan que se detenga. Lloran por ver la intención de este hombre, de su contratista y de la esperanza de quien lo iba a tratar de sacarse con su vida.
Y luego, la audiencia aprecia el momento cuando Beatriz revela que poseía el libro de la sabiduría. En ese momento, todos en la sala, con excepción del campamento de Emilia, empezaron a dudar de la chica, porque ella tendría un evangelio que poseen solamente los cultistas de la bruja. La empezaron a mirar con sospecha. Y antes de que una idea prejuiciosa naciera en sus mentes, Roswell interviene y les comenta lo que realmente es ese libro. Una copia del libro de la sabiduría. Algo que está mucho más allá, por encima de los evangelios que tienen los cultistas. No es algo que pertenezca al culto de la bruja, sino que es este mismo culto algo que intentó imitar, y la posesión verdadera estaba en ella y en él. Lo dijo porque eventualmente todo el mundo sabría la verdad si estaba viendo esta serie. Por lo tanto, para evitar que sufriera un poco más su amiga, lo mínimo que podía hacerla era evitar que la prejuzgaran. Luego Beatriz grita dentro de la serie que todo lo que hacía era porque el libro se lo ordenaba, pero la Beatriz en la sala de estar empezaba a gritar diciendo que todo era mentira y se lamentaba profundamente por lastimar a Subaru con dichas palabras. No había nada en ese libro y simplemente estaba tratando de esconderse detrás de un argumento para culpar a alguien. Ella renegaba todas las palabras que escuchaba y la audiencia quedó anonadada. ¿Cómo puede ser que la chica gritara con tanta furia y llorara con tanta fuerza por algo que nunca ocurrió? No cabía la menor duda, ella se lamentaba de lo que estaba viendo, disipó las dudas acerca de si o no pertenecía al culto de la bruja, y al final, Beatriz no le quedó más camino que sufrir mientras veía cómo lastimaba a su gran amor. Finalmente vemos el momento cuando Elsa le corta el vientre a Subaru por segunda vez, y Beatriz no fue capaz de soportarlo más. Mientras suplicaba disculpas al Subaru dormido a su lado, empezó a entrar en llanto. Y el anunciante de esta película, quien mostraba los capítulos uno tras otro, decide tomar un descanso para que la audiencia pueda pensar. Pero esta historia de lo que pasaría después te la contaré más tarde, mi amigo. Si tiene buen éxito y buena recepción este capítulo, seguiré con la siguiente parte. Y nada, mis hermanos, nos veremos más tarde. Adiós.